del Imperio Español es un mito. Hoy desenterramos toda la verdad, aquello que no se cuenta en los libros. Imaginen una moneda de oro cayendo en un charco de odio y sangre. Esa imagen se disuelve para transformarse en el reflejo de un pueblo y de la gran Tenochtitlán sobre las aguas del lago Texcoco. Nos han enseñado que 500 hombres derrotaron a un imperio de millones. Pero la realidad histórica era mucho más profunda. La caída de los aztecas no fue solo una conquista española, también fue una guerra civil indígena liderada por un hombre que supo leer las grietas de un mundo que ya se estaba rompiendo. Estamos en 1519, Tenochtitlán es la ciudad más grande del mundo conocido. Más limpia que París, más rica que Roma, sobrepasaba a Sevilla. Pero bajo el esplendor de sus templos, el sistema se está pudriendo. Los mexicas no eran amados, eran temidos en todo el territorio. Mantenían su imperio mediante el tributo de sangre exigido por sus dioses, obligaban a pueblos vecinos a entregar sus riquezas, comida y mujeres. Y sobre todo a sus hijos, para el sacrificio en el altar mayor de la capital. El emperador Moctezuma II gobierna desde el corazón de la ciudad. No es el tirano simple que a veces imaginamos, era un hombre educado. Profundamente religioso, acostumbrado a tener el poder absoluto. Las crónicas de la época contaban que pasaba largas horas consultando a sacerdotes y adivinos, preguntándose si los presagios que aparecían en el cielo anunciaban el final de su mundo y un destino oscuro e inevitable. Entre el peso de la tradición y el miedo a equivocarse, Moctezuma estaba cada vez más paralizado por la duda. Pero el sistema tributario ha creado enemigos internos en la región, como por ejemplo los tlaxcaltecas y los totonaques. Cortés no trajo el fuego a Mesoamérica, más bien fue la chispa. Un fuego que cayó en un bosque seco y desesperado por arder. Es el choque de dos planetas que hizo que todo cambiara. El encuentro ocurre en la calzada de Iztapalapa, donde el destino cambió. Los españoles ven una ciudad que parece cosa de magia, tan grande y ordenada que muchos dudan de lo que ven sus ojos. Algunos de ellos, campesinos que jamás habían salido de su aldea. Se quedaban en silencio mirando los templos gigantes de la ciudad. Los aztecas, por su parte, observan con curiosidad y temor. Ven hombres con barbas, armaduras que brillan bajo el sol. Y bestias gigantes que nunca habían imaginado, los caballos. Para muchos, aquello parece algo salido de una leyenda. Aquí aparece el arma más letal de Cortés, Malintzin, la Malinche. Ella no es solo una traductora, es una mujer que ha sufrido mucho. Desde niña, vendida como esclava, obligada a adaptarse para vivir. Ahora observa a ambos bandos con una inteligencia aguda. Comprende las debilidades políticas del imperio y se las explica a Cortés. Para ella, cada conversación no es solo una traducción. Es una decisión que puede cambiar el destino de miles de personas. Mientras tanto, un aliado invisible viaja en la ropa de los extranjeros, el virus de la viruela, una plaga que nadie pudo detener. El emperador hospeda a los españoles en su propio palacio, atrapado entre la cortesía diplomática y el terror religioso. Moctezuma observa a Cortés de cerca, un hombre carismático, ambicioso. Acostumbrado a apostar todo en cada jugada, calculaba su estrategia. ¿Son dioses o son invasores? Esa duda en el alma de Moctezuma. Terminó condenando al imperio que había heredado de sus antepasados. Cortés juega al todo o nada y captura a Moctezuma en su propia casa. No es un acto de fuerza, sino de audacia psicológica. El emperador, acostumbrado a ser obedecido, pierde su corona, y se encuentra de repente prisionero en su propio palacio. Cortés exige que se detengan los sacrificios, ganando aliados, y que el oro del imperio azteca fluya hacia España de manera inmediata. En ese momento parecía que los soldados de Castilla habían vencido.
Pero en realidad, estaban a punto de perder todo lo que habían ganado. La tensión estalla cuando el capitán Pedro de Alvarado, impulsivo y brutal incluso para los estándares de la época, masacra a la nobleza mexica en el Templo Mayor durante una ceremonia religiosa. El pueblo se rebela y la ciudad entera estalla en furia. Moctezuma intenta hablar a su gente desde lo alto del palacio. Algunos aún lo respetan, otros los ven como un traidor a su raza. Un emperador que ha permitido la humillación de su pueblo. En medio del caos, piedras vuelan desde la multitud. Poco después, el emperador muere, quizá por esas piedras. Quizás por una estocada española al corazón del imperio azteca. La verdad se pierde entre el humo y la confusión del pasado histórico. Los españoles intentan huir en la famosa noche triste de Tenochtitlán, cargados de un oro que los hunde en los canales del lago Texcoco. La ciudad que había recibido a los extranjeros con curiosidad, ahora clamaba por venganza y quería la sangre de los conquistadores. En la oscuridad se oyen gritos, choques de metal, balas, peleas. Cortés, exhausto, observa la retirada bajo un viejo ahuehuete. Huye de una tierra que todavía no entiende del todo. En ese momento, la conquista parecía haber fracasado definitivamente. Pero la historia no es lineal. Cortés se refugia en Tlaxcal. Aquí es donde el panorama se vuelve complejo. No es españoles contra indios, es una coalición inédita en la historia. Es una coalición de 100.000 guerreros indígenas tlaxcaltecas, texcocanos y chalcas marchando hacia Tenochtitlán para liberarse del yugo azteca. Mientras tanto, en la ciudad sitiada surge un nuevo líder, Cuauhtémoc. Donde otros ven un imperio condenado hacia el olvido de los tiempos. Él ve algo que aún merece ser defendido, su tierra, sus costumbres. Jura resistir hasta el final, no por gloria personal, sino porque sabe que si la ciudad cae, será el final de todo. Cortés ordena construir 13 barcos de guerra a sus soldados, bergantines, para sitiar la ciudad desde el agua y que nadie pueda salir. Es una guerra total, canales bloqueados, suministros cortados, y la peste de la viruela diezmando a la población más que las espadas. El asedio dura 80 días, Tenochtitlán, la joya del imperio azteca. Se convierte en un laberinto de escombros, hambre y cadáveres. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc es capturado en una canoa. Frente a Cortés, el joven emperador levanta la mirada. Toma ese puñal que tienes en el cinto y mátame con él. No es una súplica de piedad, es la petición de un guerrero, que prefiere morir antes que vivir como un prisionero de sus enemigos. Con su rendición, el quinto sol de los aztecas se apaga para siempre. El silencio absoluto cae sobre el Valle de México. El mundo anterior ha muerto definitivamente. Sobre las ruinas de los templos se construyeron catedrales. Pero la historia no terminó en destrucción ni en el exterminio de un pueblo, sino en una mezcla dolorosa y fértil que ha llegado hasta nuestros días. El náhuatl se fundió con el castellano, el maíz con el trigo, y la fe antigua con la nueva, en la Virgen de Guadalupe. México no fue conquistado solo por el Imperio Español, fue conquistado también por los mismos pueblos indígenas que hoy forman el ADN de México, usando a los españoles como herramienta de cambio por las tribus sometidas por el Imperio azteca. Hoy, este episodio nos afecta porque somos el resultado de ese choque violento. La realidad histórica, no somos ni los vencidos ni los vencedores. Entender la caída de Tenochtitlán no es buscar culpables. Es entender que en las cenizas de un imperio, se plantaron las semillas de lo que somos hoy y el fin de la leyenda negra.